Ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico del módulo 2 en la asignatura de Ecología Aplicada en nuestra Tecnología en Desarrollo Ambiental, nuestra Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos con Tecnología en Desarrollo Ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su profesora en esta asignatura, pero también su coordinadora en el programa. Así que quiero pues recordarles que estoy disponible a poderos apoyar en lo que ustedes necesitan. Mi número de contacto es el 301 45 35 912. Pueden también contactar a través del correo de la plataforma de Canvas o a través del correo institucional marta.th.rutones@umb.edu.co. Ya en este momento nos encontramos prácticamente a 2 semanas, si no estoy mal, de finalizar ya este bloque de asignaturas, las cuales iniciamos el 31 de agosto. Recordemos que ya terminamos estas clases el 26 de octubre, por lo tanto, estas 2, 3 semanas pues van a ser semanas de entrega de actividades, de ponerse al día en lo que ustedes tengan pendiente. Ese diálogo pues siempre se tiene que hacer inicialmente con el docente pues de cada asignatura, en donde ustedes pues obviamente manifiestan la situación que les haya presentado en caso tal pues de no haber podido cumplir con una entrega, solicitando pues comedidamente la ampliación de un plazo si es posible, y el docente pues evalúa la situación y en caso tal pues de ser viable, él les va a habilitar nuevamente la actividad y de lo contrario pues les informará igual pues la respuesta, pero sí es muy importante pues que hagamos esta mediación pues como para tener esa última opción y no perder una oportunidad que quizás un docente nos pueda dar, ¿sí? Todo hay que hacerlo, chicos, antes del 26 de octubre, porque después de que ya terminamos las clases, ya después de que se cierra o que finaliza el curso, pues efectivamente no vamos a poder hacer ningún tipo de mediación, ¿listo? Entonces esa es una recomendación pues que quiero hacerles hoy, ya que estamos a pocos días de finalizar este primer bloque de asignaturas. Y a partir del 25 de octubre, pues comenzamos con las nuevas asignaturas. Hay algunos estudiosos que ya terminan su semestre, pero con los estudios que arrancaron el 6 de julio, pues seguiríamos en las asignaturas. ¿Listo? Julio, agosto, mentiras, con los que arrancaron el 31 de agosto, seguiríamos con el siguiente bloque de asignaturas. Entonces, bueno, ahora sí, empezamos estudiosos, vamos a dar inicio entonces a nuestra videoclase del día de hoy. El módulo se denomina Ecología Aplicada y Biodiversidad. Ese tema pues es un tema muy interesante a pesar de estudiosos porque vamos a abordar pues, los diferentes temas relacionados con el concepto de biodiversidad, el cual pues para nosotros fundamenta prácticamente las razones por las que queremos proteger, conservar los diferentes recursos naturales, ¿no? Porque finalmente, como lo vamos a ver en esta presentación, la biodiversidad pues es la que nos permite, apreciados estudiosos, contar con esos diferentes servicios ecosistémicos que nos permiten la subsistencia pues, en nuestro planeta Tierra. Y es eso lo que nosotros precisamente protegemos, conservamos a través de las diferentes medidas de manejo ambiental, con el objetivo pues, de que esos impactos sean prevenidos y de esta forma pues, podamos seguir contando con estos servicios ecosistémicos. Los temas del módulo 2 que ustedes van a encontrar en la lectura de nuestro módulo, pues se relacionan con los aspectos generales de la biodiversidad, las amenazas a la biodiversidad, acciones de protección y la biodiversidad en Colombia. En nuestra presentación pues vamos a abordar algunos de estos temas, sin embargo pues siempre es importante que ustedes se dirijan, ¿no es cierto?, a la lectura pues, de nuestro PDF en la asignatura con el objetivo pues, de completar esta información. Entonces, bueno, primero que todo, pues, los estudiosos, pues es muy importante que tengamos en cuenta a qué se hace referencia con biodiversidad. Cuando yo estoy hablando de biodiversidad, pues estoy haciendo referencia a la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sean ecosistemas terrestres, marinos u otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte.
¿sí? Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Entonces, miren que ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, cuando yo hablo de biodiversidad, estoy hablando solamente de seres vivos, ¿cierto? Pero estoy hablando de la gran variedad de formas de vida, tanto la diversidad o tanto la variedad de especies como la variedad de ecosistemas. Es decir, todo lo que tiene vida lo estamos abordando en el concepto de biodiversidad. Desde el punto de la ecología, la biodiversidad representa la base que sustenta la vida. Esto es, todos los organismos vivos que integran los ambientes se mantienen en una constante interrelación e intercambio. Así, la desaparición de uno afecta la existencia y el funcionamiento de los demás. Por eso les mencionaba cuando iniciamos esta videoclase, cuando nosotros estamos en la búsqueda, ¿no es cierto?, de una conservación de una especie, de la conservación de los recursos, pues es precisamente con el objetivo de garantizar que ese ecosistema pues funcione de la mejor forma, ¿no es cierto?, a través pues de una interacción armónica y en equilibrio entre esos seres vivos que finalmente pues representan la biodiversidad con los diferentes seres inertes o esos elementos sin vida del ambiente que hacen posible pues el equilibrio y que hacen posible que nosotros podamos existir en este planeta Tierra. Dentro de esa biodiversidad existen unos niveles. Como se menciona hace un momento, la biodiversidad abarca desde las especies, ¿no es cierto?, pero también abarca los ecosistemas. Miren que aquí en la imagen vemos precisamente representado inicialmente esa variedad de genes del genoma, ¿no es cierto? Entonces, esa biodiversidad, pues los estudiosos inicia con una variedad o con una biodiversidad genética, ¿sí? Pues que se denomina el genoma. Entonces, esa diversidad va a iniciar con esa diversidad o con esa variedad del genoma. Ese genoma se distribuye de forma diferente en cada individuo, que es a lo que nosotros denominamos el genotipo, según la combinación de genes. Entonces, todo comienza con una variedad genética. Esa genética o ese genoma se distribuye de forma diferente en cada individuo y eso de qué depende, pues de la variedad o de la combinación de los genes de los padres, ¿no es cierto? Y a eso es lo que nosotros le denominamos el genotipo. Y ese genotipo de cada individuo se expresa en el fenotipo, que es lo que nosotros podemos observar, tanto en animales como en plantas, como en las personas, ¿no es cierto? Ese fenotipo es esa parte visible. Claramente, pues los genes no los podemos observar, pero ya tienen una variedad. Esa variedad denominada genoma se representa o se distribuye a través del genotipo y ese genotipo se hace visible a través del fenotipo, ¿no es cierto? Y ese fenotipo que nosotros podemos observar es lo que finalmente nos va a catalogar o nos va a expresar esa diversidad genética de cada especie, ¿sí? Entonces, miren que comenzamos con una variedad de genes, una variedad de genotipo, una variedad de fenotipo, que es lo que finalmente nosotros ya podemos observar, y tras esa variedad de fenotipo es que nosotros ya podemos afirmar que hay una diversidad genética, porque efectivamente pues vamos a ser todos completamente diferentes. Esa diversidad de especies o esa diversidad específica, pues los estudiosos también lo vamos a observar dentro de los ecosistemas. Entonces miren que ese fenotipo no se queda pues solamente en una diversidad genética a través de lo que podemos observar en un individuo, ¿no es cierto?, o en una población, sino que finalmente esa diversidad genética se va a distribuir dentro de las especies, ¿sí?, a lo que vamos a denominar diversidad de especies, y esa diversidad de especies pues se va a distribuir dentro de los ecosistemas, que es a lo que vamos a denominar diversidad ecosistémica. Así que seguimos con los niveles. Entonces miren que ese primer nivel de la biodiversidad parte de un gen y finalmente nos determina en la diversidad de los ecosistemas. Es que esta línea, por así decirlo, de niveles, pues es bastante amplia, ¿no? Vamos desde algo mínimo que no se puede observar como es un gen, allá a una extensión mayor que son los ecosistemas. Y cada uno de estos niveles, apreciados estudiosos, pues nos va a ofrecer un servicio ecosistémico. Es decir, la diversidad genética nos va a ofrecer un servicio, la diversidad de especies nos va a ofrecer un servicio ecosistémico y los ecosistemas nos van a ofrecer también otros
servicios. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos tanto esa biodiversidad genética como de especies, como también de ecosistemas, porque finalmente, como les digo, esto es lo que garantiza que nosotros podamos habitar en este planeta Tierra. En cuanto a la diversidad de ecosistemas, que es lo macro, es a lo que nosotros denominamos biomas. Y los biomas apreciados estudiosos, pues son finalmente esa descripción, esa caracterización de las diferentes coberturas vegetales, de los diferentes ecosistemas, tanto marinos como terrestres, que nosotros podamos encontrar en un territorio. A nivel mundial, pues efectivamente ustedes aquí van a encontrar diferentes tipos de ecosistemas. Hablamos de bosques templados, de bosques boreales o de taiga, de tundra. Hablamos de los diferentes ecosistemas acuáticos. O sea, hay una diversidad impresionante en ecosistemas, como ustedes lo pueden observar en esta imagen, pero sin embargo, dentro de cada territorio o dentro de cada país, pues también va a haber una diversidad ecosistémica. Nosotros, por ejemplo, como otros ingenieros ambientales, es clave que reconozcamos cada ecosistema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto en el área en donde yo llego, yo debo reconocer a qué ecosistema pertenece ese territorio, a qué bioma, y hay unas escalas apreciados estudiosos que nos permiten identificar conforme a las características de ese territorio, pues cuál es el bioma al que pertenece, y teniendo en cuenta ese bioma ya yo puedo estipular cuáles son los retos, cuáles son los impactos que se podrían generar con mi proyecto, cuál es como ese pilar vulnerable para ese bioma y que por lo tanto yo debo tener en cuenta en mis medidas de manejo ambiental. Entonces, aunque parezca ser algo como macro, ¿no es cierto? Como que es algo que finalmente pues no tiene mucha relación, créanme que esa biodiversidad de ecosistemas es la que nosotros debemos identificar, la que nosotros debemos conservar, y para ello pues debemos reconocer, ¿no? Debemos caracterizar a través pues, de las diferentes metodologías que existen para ello. Y es clave, y eso siempre va a ser, o sea, para nosotros y más en Colombia, que aquí, bueno, la imagen en cuanto a los nombres no es muy clara, pero sí quiero que vean es la imagen del mapa en Colombia. Nosotros aquí en Colombia tenemos gran diversidad de ecosistemas y por lo tanto, para cada proyecto prácticamente tenemos que hacer un estudio ecosistémico o un estudio de biomas, ¿sí? Entonces yo llego a un territorio donde está pues ubicado mi proyecto y lo primero que hacemos es hacer una caracterización a través de un programa que se llama Tremarcos, ¿sí? Y con ese programa Tremarcos, que es a nivel nacional, él me ubica esos biomas. Entonces me dice, de acuerdo con las coordenadas que usted está pues estableciendo en este programa, entonces los biomas o los ecosistemas que están dentro de esas coordenadas son estos. Y me dice cuáles son los ecosistemas sensibles, y eso es clave. O sea, siempre nos van a pedir a nosotros caracterizar cualquier zona, cualquier territorio conforme a los biomas o conforme a los ecosistemas que presente esa zona, y teniendo en cuenta esos biomas, yo hago una zonificación ambiental en donde yo identifico cuáles son las áreas sensibles y por lo tanto, pues, si es viable o no mi proyecto zona, si debemos hacer quizás un cambio de diseño, si debemos entonces proponer actividades específicas para esas características de los ecosistemas. Y miren que todo parte de ¿qué? De un estudio de los ecosistemas, de la diversidad ecosistémica. Quizás en otros países apreciados estudiosos tengan unos cuantos ecosistemas y por lo tanto, pues ya como que en los proyectos se sabe qué se tiene que hacer, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí estamos todos con bosque tropical, pues en el mayor porcentaje del país, pues las medidas son estas. En Colombia no, en Colombia cada territorio tiene un ecosistema particular. Pues miren solamente los páramos, ¿no es cierto? Nuestro país es el país número 1 en páramos y efectivamente pues nosotros tenemos un ecosistema que no todo el mundo conoce y por lo tanto pues nuestro país es además considerado como un país megadiverso, ¿no? Tanto por ecosistemas como por las diferentes especies que nosotros, pues que habitan en nuestro país. Entonces quiero pues que como reiterar esa importancia de reconocimiento de cada uno de los biomas, de cada una de la biodiversidad ecosistémica pues para poder hacer un estudio ambiental. Dentro de esos ecosistemas apreciados estudiosos, pues vamos a encontrar diferentes, o también vamos a encontrar una diversidad o biodiversidad en especies, ¿no es cierto? Hay especies que se denominan especies como
cosmopolitas, es decir, aquellas que están distribuidas en zonas muy amplias, abarcando muchos países, ¿ya? Pero hay otras especies que denominamos especies endémicas, es decir, que están solamente ubicadas en unas áreas restringidas. Son especies, por ejemplo, del humedal Guaymaral, son especies endémicas solamente de Colombia, ¿sí? Que ustedes no van a encontrar en otro país. Y esas especies finalmente, dentro de su limitado número o dentro de su limitada ubicación, también hacen parte de esa biodiversidad. Hay especies, como les digo, que están en todos los países o en muchos países, y hay otras especies endémicas y finalmente, sin importar a qué grupo pues, pertenezcan las especies, pues finalmente son especies que debemos conservar porque hacen parte pues, de esta biodiversidad, ¿no? Y aquí es entonces ya cuando nosotros vamos a ver como reflejado esa categoría de país megadiverso. Por ejemplo, Colombia para América es el segundo país megadiverso después de Brasil. Pero ¿por qué somos considerados como un país megadiverso? Pues por estas razones. Porque somos el país número 1 con biodiversidad en aves, ¿sí? Es decir, que tiene más especies de aves. Somos el país número 1 en América que tiene mayor diversidad de especies en aves. Somos el país número 1 también en anfibios, es decir, que tenemos más especies diferentes de anfibios que cualquier otro país en América. Somos el número 2 en plantas, el número 3 en reptiles y el número 4 en mamíferos. Aquí nosotros también podemos ubicar, apreciados estudiosos, que finalmente Colombia es un país megadiverso por el número de especies diferentes que se registran en nuestro país. Miren que somos el segundo país megadiverso del mundo y esto nos cataloga a nosotros como un país rico, abundante en estas diferentes especies de seres vivos, tanto aves, anfibios, plantas, reptiles y mamíferos, porque contamos con una diversidad, es decir, con diferentes especies. Y eso pues obviamente para nosotros es muy importante, pues los estudiosos, porque finalmente también nos garantiza el contar con muchos más servicios ecosistémicos que otros países y por esa razón es para nosotros tan importante pues conservar las diferentes especies. Muchas veces nosotros pues, no sé, entramos en un proyecto, en un territorio y mencionamos, bueno, pero si finalmente esta ave o estos anfibios se pueden cambiar de hábitat, los podemos retirar, ¿no? Entonces solamente hacemos unas medidas de ayuntamiento, pero no nos estamos dando cuenta que finalmente ese cambio de hábitat, ¿qué representa para la especie, pero qué representa para la población? Entonces, algunas personas pueden vivir, por ejemplo, del turismo, de los turistas que van a ver esas aves o pueden, por ejemplo, depender de su economía porque tal anfibio, porque tal planta les provee un recurso necesario pues, para poder garantizar un producto o un bien que ellos ofrecían. Entonces, no solamente a pesar estudiosos es una modificación de hábitat para la especie animal, para la especie de planta, sino que también significa una modificación en la población que dependía indirectamente o directamente de esa especie. Por esa razón, para nosotros como otros ingenieros ambientales es clave que protejamos efectivamente al ser humano, ¿no es cierto?, a la población, pero en conjunto, esa población que necesita para vivir, ¿sí? Porque no solamente es conservar un crecimiento económico tras la implementación de un proyecto, sino también garantizar la calidad de vida de esas personas y por lo tanto, pues esas especies, tanto animales como vegetales, que les proveen ese bienestar a esa población. Entonces, miren que aquí podemos evidenciar precisamente que esa diversidad de especies, pues también nos alimenta esa diversidad de ecosistemas, ¿sí? Entonces, que están conectados unos con otros. Pero nosotros, ¿cómo sabemos, apreciados estudiosos, estas categorías, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos el segundo país megadiverso? ¿Cómo saben cuántos anfibios hay o cómo saben cuál es esa diversidad de plantas o de mamíferos que tenemos en nuestro país o en todo el mundo? Pues para esto hay unas expresiones métricas o unas formas de cuantificar la biodiversidad. Es decir, la biodiversidad no se cataloga solamente por un conteo, ¿no es cierto?, de especies, sino que hay unos niveles también, pues, para que nosotros podamos catalogar un país o un lugar o un territorio como megadiverso, como es el caso de Colombia. Entonces, para eso, primero, pues, se tiene que estudiar la composición, es decir, la identidad
y variedad de los elementos, incluyendo qué especies están presentes, es decir, haciendo referencia a la riqueza, y cuántas hay, es decir, a la abundancia. Entonces, miren que lo primero que se va a estipular es esa composición de especies o esa variedad de las especies, teniendo en cuenta la riqueza y teniendo en cuenta la abundancia. Por el otro lado, se estudia la estructura, es decir, la organización física o el patrón del sistema, incluyendo la abundancia relativa de las especies, la abundancia relativa de los ecosistemas y el grado de relación, entre otras. Entonces, miren que aquí vamos de una composición, ¿no es cierto?, por cada una de las especies, ¿sí?, en cuanto a riqueza y abundancia, y posteriormente una estructura que ya ahí se hace parte, como hace un momento lo mencionábamos, la relación entre variedad de ecosistemas y variedad de especies. Y finalmente la función, que hace referencia a esos procesos ecológicos, ¿no es cierto?, que se encuentran pues involucrados dentro pues de esta relación de ecosistemas con especies. Y de esta forma, procesos estudiosos, pues ya se puede determinar qué tan biodiverso es un territorio, teniendo en cuenta una composición, teniendo en cuenta una estructura que lo comprende especies y ecosistemas, y teniendo en cuenta la función que cumplen o que cumple esa diversidad o esa biodiversidad dentro de ese territorio. Y es aquí con esta metrización o con esta medición en donde nosotros pues podemos finalmente hacer un estudio de la biodiversidad. Pero entonces cuando nosotros hacemos referencia a riqueza es el número de elementos, ¿cierto? Según el nivel, se trata del número de genes, el nivel genético, número de especies, nivel específico o el número de hábitats o unidades ambientales. Recordemos que en la biodiversidad estamos hablando de genes, pero también de ecosistemas, ¿no? O sea, de individuos, pero también de ecosistemas, es decir, de territorios. Entonces, tenemos que estudiar la riqueza en cuanto al número de elementos, tanto genético como de ecosistemas. Una abundancia, es decir, la incidencia relativa de cada uno de los elementos vivos existentes en relación a los demás, que ahí es cuando hablábamos esa relación que existe entre ecosistemas, ¿no es cierto?, y entre esas especies. Y finalmente, también tenemos que hacer referencia a esa diferenciación genética o esa diferenciación taxonómica o funcional de cada uno de esos elementos. Entonces, miren que esas ya son las variables con las que nosotros podemos identificar o determinar a través de un estudio la biodiversidad de un territorio. Nosotros como ingenieros ambientales, pues realmente no hacemos este tipo de estudios, pues porque para eso hay expertos, ¿no es cierto? Bueno, biólogos, hay expertos, por ejemplo, en mamíferos, en especies ya o que cuentan con la información más específica, pero lo que nosotros sí debemos hacer es ese análisis general, ¿no es cierto? Ese ecosistema, qué características tiene, estas especies, qué características tienen, y ya los expertos en cada una de las especies, vegetales, animales, son los que a nosotros nos proveen la información de riqueza, de abundancia y de diferenciación, con el objetivo pues, de nosotros poder caracterizar esas especies y con esa información pues ya finalmente poder determinar impactos, poder determinar medidas de manejo ambiental, poder determinar cuál va a ser ese impacto social y ambiental si nosotros no llevamos a cabo una medida de manejo ambiental. Entonces, miren que nosotros nos encargamos de un análisis finalmente general, pero que es lo que permite que estas especies puedan conservarse, ¿no es cierto? O que nosotros podamos mitigar los impactos sobre esa biodiversidad en un territorio. Yo le digo que es tan importante que nosotros reconozcamos esa importancia de la biodiversidad, que reconozcamos cómo yo puedo determinar la biodiversidad en un territorio, porque finalmente, si yo como futuro ingeniero ambiental no sé qué información debo conocer, pues la voy a ignorar, ¿no es cierto? No, y efectivamente pues no la voy a solicitar. Por el contrario, si yo sé en dónde radica esa importancia de la biodiversidad y qué información necesito para poder establecer medidas de manejo ambiental, pues voy a solicitar la información pertinente, y de esta forma pues voy a hacer una mejor proyección, un mejor planteamiento de esas medidas o acciones que se deben implementar tras la ejecución de un proyecto.
Y aquí, apreciados estudiosos, es donde también pues, es clave que nosotros entremos en materia en cuanto a qué es un servicio ecosistema o ecosistémico o por qué es importante la biodiversidad, que como les digo, pues es finalmente lo que nosotros buscamos conservar, ¿no? Entonces, cuando yo hago referencia a un servicio ecosistémico, pues es ese bien, ese servicio que me provee a mí los diferentes seres vivos con el objetivo de poder garantizar mi supervivencia. Muchas veces los ignoramos porque finalmente es algo tan natural, pero créanme que es algo bueno, tan necesario en nuestra supervivencia que lo debemos conservar, aunque para nosotros sea algo natural, o sea, debemos defenderlo, ¿sí? Porque no es eterno, porque no nace de la nada, o sea, sí se requiere de una conservación, sí se requiere de un cuidado. Entre los servicios ecosistémicos que tenemos los servicios de aprovisionamiento. ¿Qué son esos servicios de aprovisionamiento? Hacen referencia a esos productos que nos ofrece a nosotros los diferentes ecosistemas, las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, lo que son las diferentes materias primas, ¿no es cierto? Lo que son el alimento, esos son servicios de aprovisionamiento, perdón, que nos ofrecen los ecosistemas y las especies, es decir, los productos que nosotros podemos obtener para poder beneficiarnos pues, de los mismos. Tenemos otros servicios ecosistémicos que se denominan servicios de regulación de procesos naturales. Estos servicios de regulación son esos servicios que permiten, por ejemplo, que el clima se estabilice, que permite, por ejemplo, la regulación de los o la absorción y estabilización de los diferentes contaminantes en el suelo, en el agua. Son esos servicios que permiten la regulación del clima, de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Son esos ciclos biogeoquímicos. Esos hacen parte, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos de regulación, como ustedes lo pudieron ver en el anterior módulo, apreciados estudiosos. Los ciclos biogeoquímicos son esos ciclos que finalmente permiten que todos los elementos funcionen de tal forma que estemos en equilibrio constante. Y si un elemento, como en el caso que nosotros estudiábamos el fósforo, no está regulado, ¿sí? Entonces es cuando ya comienzan a haber problemas ambientales. Entonces, esos servicios de regulación, porque bueno, nadie está regulando el fósforo, ni tú ni yo estamos regulando el fósforo, ¿no es cierto? O el nitrógeno o el agua, eso es automático, pero ese es un servicio ecosistémico, se llama servicios de ecosistémicos de regulación que se hacen solitos, ¿sí? Obviamente, si ya nosotros entramos a alterarlo, pues efectivamente va a haber una modificación de ese ciclo, de ese servicio ecosistema de regulación, pero de lo contrario, todo funciona perfecto sin que nosotros movamos un solo dedito. Y otro servicio ecosistémico también son los servicios culturales, que son beneficios intangibles que obtenemos de los ecosistemas con solamente observarlos, ¿sí? Por ejemplo, ya esos servicios ecosistémicos culturales es cuando yo puedo contemplar un paisaje y que esa contemplación me relaja, que yo puedo respirar un aire puro y que eso me da una sensación de libertad. Esos son servicios intangibles porque finalmente no los compro, no los tengo en mi mano, pero sí me permiten a mí sentir cierto beneficio, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en una zona natural, estoy en una montaña, el simple clima, ¿no? El frío. El frío a veces me hace sentir a mí sensaciones de tranquilidad o el calor me hace sentir a mí sensaciones de bienestar, ¿no es cierto? Esas sensaciones, apreciados estudiosos, son lo que nosotros denominamos servicios culturales intangibles y efectivamente pues hacen la diferencia, ¿no? Cuando yo puedo ir a una zona, a un lago, por ejemplo, a un río a nadar, a la playa, nosotros no pagamos por meternos a la playa, ¿no es cierto? Hay otros servicios y turísticos que tienen cobro, pues, pero esto no. Entonces, sí, eso es un servicio que quien lo provee, el ecosistema, ¿sí? Entre otros servicios que tenemos apreciados estudiosos son los servicios de soporte, ¿sí? Como por ejemplo la formación del suelo. Ese es un servicio de soporte. El ciclo de nutrientes, la biodiversidad, la producción primaria son servicios de soporte. Tenemos servicios, bueno, ya los mencionamos, de provisión, alimentos, materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales y también quiero que aquí mencionemos algo muy importante,
que es esos servicios, los que ya acabamos de mencionar, los culturales, los de aprovisionamiento, los de regulación, los de soporte, esos servicios a precios estudiosos, pues finalmente también son ofrecidos, ¿no es cierto?, de acuerdo con el nivel de la biodiversidad. Es decir, yo estoy hablando, por ejemplo, de un ecosistema, de la biodiversidad en ecosistemas que hace referencia a la extensión, ¿no es cierto? Un ecosistema, yo no lo mido por número de individuos, sino por extensión. Entonces, esa biodiversidad en ecosistemas, a mí, ¿qué servicio, por ejemplo, me brinda, por ejemplo, el servicio de recreación, ¿no es cierto? La regulación del agua en un territorio. Obviamente no es lo mismo a precios estudiosos que por ejemplo, nosotros pretendamos descontaminar un lago, ¿sí?, que está en un solo lugar, a descontaminar, por ejemplo, un río que recorre un territorio mucho mayor. Y esa descontaminación o esa estabilización, por ejemplo, de contaminantes en un río, pues efectivamente se hace solita a través de las diferentes propiedades de resistencia, de resiliencia del río. Siempre lo que el río hace es como nuevamente volverse a recuperar, ¿no es cierto?, a absorber esos contaminantes, pero eso porque es posible por la extensión de ese río dentro de un ecosistema. El almacenamiento de carbón de los diferentes gases de efecto invernadero, eso es posible dentro de un ecosistema. Tenemos además también la diversidad de especies, ¿sí? En esta biodiversidad de especies pues vamos a observar esa abundancia a través de ¿qué? De los diferentes servicios en alimentos, ¿sí? Entonces no es lo mismo nosotros, por ejemplo, en Colombia, que tenemos una abundancia de especies, por ejemplo, frutales, ¿sí? Hay frutas que en otros países ni conocen, ¿sí? Y en Colombia los tenemos todos, ¿sí? Para muchas personas, por ejemplo, hay frutas que son exóticas, ¿sí? Y para nosotros pues las consumimos todo el tiempo, los colores. Esa diversidad de especies vegetales como animales a precios estudiosos, pues nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de consumir también diferentes tipos de alimentos. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener diferentes tipos de materia prima, ¿no es cierto? Además de la polinización, por ejemplo, de las diferentes aves, de las diferentes especies de insectos que permiten que esa variedad de especies pues también puedan dar como resultado nuevas especies que faciliten o que permitan una diversidad de alimentos, de aprovisionamiento. Tenemos por el otro lado también esa variedad genética, esa biodiversidad genética. Esa variedad genética en cuanto pues a una cantidad en población, lo que permite es descubrir nuevos medicamentos, tanto de especies vegetales, ¿no es cierto?, como también permitir, por ejemplo, combatir diferentes enfermedades a través pues, de esa diversidad genética, virus, bacterias, que permiten finalmente pues también crear esas barreras, esas protecciones a enfermedades, ¿no? Miren que esa biodiversidad, tanto de ecosistemas como de especies, como de genes, que al inicio pues mencionábamos, pues es lo que finalmente nos permite a nosotros, a precios estudiosos, poder habitar en este planeta Tierra. Ellos son los que nos proveen todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir. Aquí vamos a hacer énfasis en dos aspectos, pues como claves o que para nosotros son como de mayor relación. El primero, el aspecto económico, en donde la biodiversidad pues nos proporciona alimentos, cosecha, ganado, silvicultura, nos proporciona a través de las fibras textiles, madera para cobertura y calor, todo lo que tiene con materias primas, suministros de origen animal, ¿no es cierto?, lana, seda. Además de eso, pues también hay un tema turístico y de recreación, pues que es posible a través de la biodiversidad de ecosistemas. Y el componente o aspecto científico, pues como lo mencionábamos hace un momento, pues nos permite también tener diferentes opciones o estudios que faciliten la obtención de medicinas y de tratamientos para mejorar nuestra salud. Entonces miren que aquí nuevamente reiteramos que para la ecología la biodiversidad representa la base que sustenta la vida, ¿sí? Entonces nosotros podemos vivir en este planeta Tierra por la biodiversidad y por esos servicios ecosistémicos que nos brindan. Y por eso les digo que para un futuro ingeniero ambiental debe ser clave esta conservación de estos recursos y de estos especies, genes y ecosistemas pues, que tanto tenemos en nuestro país como a nivel mundial. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre este tema, apreciados estudiosos. No sé si quieran que profundicemos algo en específico, si quedó clara la información que acabamos de presentar, me gustaría saber.
Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, estamos en diferentes ciudades. No sé si alguno quiera compartir cuál es una especie endémica que usted reconoce en su ciudad, en donde está en este momento. ¿Alguno sabe? ¿Alguno reconoce alguna especie endémica que quisieran compartir en este momento? O sea, alguno quisiera compartir alguna especie que reconozca en su entorno, ya sea en su ciudad, ya sea en su departamento. ¿No? ¿Ninguno? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, para nosotros aquí en Popayán tenemos en el parque, está, por ejemplo, están unos animales que se llaman dantas, ¿sí? Pero que son animalitos, son mamíferos, son de páramo. Y bueno, anteriormente, por ejemplo, eran cazados por los propios indígenas, ¿sí? Pues para su alimento y finalmente se permitía que fueran cazados, ¿sí? La danta. Pero después, ya cuando pues obviamente después de estudios, después también de identificar la cantidad de mamíferos pues de esta especie, que ellos habitan en el páramo, se determinó que ya estaba prohibido, o bueno, pues que era prohibido su caza, porque ellos, esa especie de mamífero, la danta, era la que también regulaba el crecimiento de una planta que acababa con los frailejones. Entonces, al haber menos danta, había más crecimiento de esta planta y por lo tanto menos frailejones, imagínense que son finalmente pues la planta que protege al páramo y pues que regula además el ciclo del agua en este ecosistema. Entonces, por esa casa de dantas, se estaba haciendo o se está generando un desequilibrio efectivamente en la especie del frailejón, pero con ese desequilibrio de la especie del frailejón se estaba haciendo un desequilibrio en el ecosistema de páramo, que para nosotros es un ecosistema indispensable porque finalmente de ahí es que obtenemos todo el agua potable, ¿no es cierto? Entonces ya pues gracias a los estudios sobre biodiversidad, sobre esos servicios ecosistémicos, se determinó que efectivamente pues, la anta no se podría volver a cazar y en cada uno pues, de los cabildos indígenas que habitan el territorio, que son los coconucos, se establecieron pues estas reglas también para sus propios habitantes, porque de lo contrario pues acaban con la anta, pero también acaban con el frailejón y también acaban con el ecosistema de páramo. Entonces, imagínense el desequilibrio que se podría causar solamente pues por una, igual, era una necesidad porque ellos no cazaban ni para vender la carne ni nada, sino pues para su propia supervivencia, pero pues decidieron pues que no, que con esta especie definitivamente no se podría hacer la caza. Entonces, miren que el estudiar esa biodiversidad y el estudiar pues esas implicaciones efectivamente pues nos permiten tomar las mejores medidas para conservar tanto ecosistemas como especies y por lo tanto pues también la especie humana, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues los estudiantes en este segundo módulo de Ecología Aplicada y Diversidad en Colombia pues van a encontrar la lectura. Quiero nuevamente reiterar la importancia, chicos, de llevar a cabo la lectura de este PDF, porque finalmente, pues en esta lectura es donde nosotros, sus docentes, desarrollamos los temas y es lo que ustedes pues deben conocer también para adquirir las competencias que esperamos, ¿no? Son lecturas de obligatorio estudio, aprendizaje, apropiación, o sea, no solamente pues leer el contenido y ya, chicos, porque finalmente esto es lo que estamos a ustedes dándole en clase, es como si el profesor tomara un marcador y un tablero en clase y les explicara. En este caso, ustedes obviamente tienen que hacer ese proceso de autoaprendizaje, de autogestión de este material y a través pues, de la videoclase abordamos unos temas, pero como se pueden dar cuenta, son temas bastante amplios y que por lo tanto pues ya nos toca a nosotros profundizar, ¿cierto? Entonces es clave, chicos, pues que hagamos la lectura y el estudio de este PDF. Tenemos por acá también un video de introducción a la biodiversidad, también que es para que nosotros lo podamos observar, son videos pues cortos, ¿sí? Y también pues tratan ahí como de ser un poquito más gráficos pues, que el PDF, ¿no? Tenemos por el otro lado, bueno, es otro video de especies invasoras,
un caso de estudio sobre la reforestación con especies nativas en Cáceres, Antioquia, para que los veamos. Miren un video sobre especies endémicas, ¿sí? Para que por favor pues complementemos cada uno de los temas con estos videos. Y un material complementario, chicos, es también clave pues que ustedes puedan profundizar en los diferentes temas a través pues de lecturas también específicas que les dejo aquí en esta tabla, para que ustedes también pues puedan, como les digo, profundizar y ampliar la información pues, que nosotros estamos dando en la lectura o en estos encuentros sincrónicos. ¿Listo? Y finalmente tenemos una evaluación que cierra este lunes, perdón, la voy a pasar para el martes porque creo que el lunes es festivo, ¿no? Entonces sería para el martes, que cae martes, miremos, no sé qué cae martes. Bueno, para el martes. Y la tarea de biodiversidad, esta sí es para el lunes 26 de octubre, 8 de la mañana. O sea, esta actividad sí no se puede correr, no se puede nada, chicos, porque es la última actividad que tenemos. Bueno, esta actividad pues es muy interesante también porque vamos a abordar ya de forma práctica o real, por así decirlo, pues los temas sobre biodiversidad en nuestro país, para lo cual vamos a ver nosotros un video del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde nos cuentan por qué nuestro país se considera un país megadiverso. ¿Listo? Entonces aquí, por favor, para que lo miren, este es el link, está en YouTube, lo pueden copiar y pegar que es en otra página y vamos a responder estas cinco preguntas teniendo en cuenta el video. ¿Listo? Y por otra parte, chicos, es algo también pues muy sencillo, pero muy interesante y que quiero pues que ustedes también sepan la importancia que es para nosotros como futuros ingenieros ambientales compartir y, como les digo, y motivar, ¿sí? Incentivar la conservación de los recursos naturales a nuestros amigos, conocidos, ¿sí? Por eso, pues, ustedes van a encontrar que en diferentes actividades nosotros tenemos eso de publique en su red social. Y el publique en su red social es con ese objetivo, porque es que la información que nosotros aprendemos no nos la podemos dejar solamente para nosotros, porque es que el cambio se hace si nos ponemos muchos, ¿sí? Obviamente, nosotros hacemos un cambio, hacemos una interiorización de conceptos, pero finalmente si se suman más personas, pues eso es lo ideal. ¿Sí? Pues si nosotros concientizamos a más personas sobre este tema, pues efectivamente vamos a poder ver cambios. ¿Sí? Entonces miren que la segunda parte dice, realiza una publicación en su red social con un mensaje de conciencia sobre la importancia de cuidar la biodiversidad para la vida del ser humano. Tome un pantallazo de su publicación y copie en este recurso la tarea del link de la publicación realizada. Recuerde verificar que la publicación sea pública y que el link web te permita observarla para que su docente pueda calificar. Entonces, miren que realmente es una actividad sencilla, son 2 puntos. La primera es ver el documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, responder 5 preguntas. Y la segunda parte es elaborar un póster, ¿no es cierto? Elaborar un mensaje, pues, con una imagen llamativa, que realmente, pues, nosotros podamos como llamar o incentivar a esa conservación de la biodiversidad a través de explicar por qué es importante la biodiversidad, por qué la debemos conservar. Si ustedes quieren dar unos tips de conservación, pues está perfecto. ¿Listo? Pero lo más importante, chicos, es que las personas entiendan que sin la biodiversidad, pues nosotros tampoco podemos existir. ¿Listo? Estos son los dos puntos de la actividad que deben adjuntar. Primero, pues un documento en Word con el desarrollo de las preguntas y con el mensaje de concientización y con el pantallazo y link de la publicación que ustedes realizaron en las redes sociales, ¿vale? Aquí están las palabras claves para que ingresen a la biblioteca, aquí están unas lecturas complementarias, los criterios de evaluación, y esta cierra el 26 de octubre. ¿Listo, chicos? Esta es entonces la actividad para que por favor la tengan en cuenta. Finaliza el lunes 26 de octubre, 8 de la mañana. Bueno, ¿tenemos preguntas? Bueno, por acá tenemos un mensajito, voy a ver qué dice. No, señora María Camila. Bueno, chicos, pues muchas gracias entonces por su atención, gracias a los profesores por su asistencia a nuestro encuentro sincrónico. Les mando pues un fuerte abrazo. Si no hay preguntas, igual ustedes saben pues que yo quedo muy atenta a poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten, tanto en la asignatura como en el programa, ¿no es cierto?
También tenemos, acuérdense, pendiente la actividad para los chicos que están viendo conmigo, también introducción al desarrollo ambiental y demás, todas las asignaturas, si no estoy mal, pues obviamente en este momento estamos recibiendo actividades, estamos también ya a la espera pues de la actividad final para el 26 de octubre. Bueno, entonces revisen encuentro sincrónico, revisen chicos lecturas en PDF que están en el material de estudio, revisen la descripción de las actividades, revisen el plan de formación y cronograma pues para que estén seguros de las fechas de entrega. Bueno, y hablen con sus docentes. Si tienen alguna dificultad con algún docente, pues obviamente se comunican conmigo pues para poder mirar a ver qué más podemos hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces los dejo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan ya una feliz noche. Cuídense mucho. También cuiden a sus familias. Chao. Gracias. Gracias, Flor. Chao, chicos. A ustedes, muchas gracias.